Poco a poco te va desgastando la institución. Al principio eres como de que, voy a hacer esto. Sí, y después como que, ya, no puedes descansar. La medicina no está peleado con lo que sería la naturaleza. ¿En qué momento vale la pena buscar información en internet? Antes lo obtenían fácil, lo quieren tener fácil. Lamentablemente ya el mundo nos está haciendo como que a todos diabéticos, hipertensos. Y otras que ya son crónicas, que ya son semanas, meses. Y esas sí pueden ser tumoraciones y demás. Lo menos que va a querer el médico es verte ahí. Entonces te va a dar lo que sea necesario para que no estés ahí. Si es un resfriado y te está citando a lo mejor al día y te está cobrando, pues entonces a lo mejor, pues, Y que me dice, no, es que yo comiera bien. Señora, yo no como bien, o sea, seamos sinceros. Seamos sinceros, o sea, es difícil, es complicado. Todo sabe muy rico, todo es un contexto, o sea, no hay absoluto. El aislamiento es de lo peor que pueden hacer. Los médicos siempre te quieren sacar dinero. Cierto. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Vero Azu Cortés, fotógrafa del equipo Schnauzer de Plata, y los invitamos a ver este nuevo segundo episodio de nuestro podcast, Más allá del enfoque, con un súper invitado, el doctor Marcos Abraham Esteban, quien nos va a platicar de cosas muy interesantes como ¿ChatGPT sabe más que un médico familiar? ¿El refresco da cáncer? Y otras cosas como esta. No se lo pierdan. Bienvenidos a nuestro segundo episodio, Más allá del enfoque. El día de hoy, en Producciones Schnauzer de Plata, tenemos un súper invitadazo, nuestro amigo íntimo y personal, el doctor Marcos. Hola, ¿cómo estamos? Bienvenido, Marcos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, ustedes por invitarme. Me da mucho gusto que tengamos la oportunidad de, platicar, porque tú sabes muchísimas cosas de interés. Y bueno, platícanos primero un poquito de ti, tu nombre completo, qué estudiaste, ¿te gusta tu carrera, no te gusta? Pues mi nombre es Marcos Abraham González Esteban. Soy médico general con especialidad en medicina familiar. Estudié en la CUSUR, Centro Universitario del Sur, y la especialidad en la Universidad de Colima. Estoy actualmente en la Clínica 9 de aquí en Ciudad Guzmán, en el turno vespertino. Y pues encantadísimo de estar aquí. Mi carrera sí la disfruto. A veces no, pero... Y bueno, como es como todo, ¿no? Exactamente. Sí. Pero no. Por periodos largos como que cansa, pero sí gusta. Bueno, como saben, yo siempre traigo mi guión aquí porque luego se me olvidan las cosas. Y no quiero que se me pasen las preguntas que preparamos porque trae información que creo que nos interesa a todos, que no siempre tenemos a la mano o no tenemos paciencia de buscar en el lugar correcto. Pero bueno, para comenzar, Marcos, platícanos. Yo sé que los médicos familiares son médicos generales, pero la especialidad de medicina familiar es una rama separada de todas las demás especialidades. Platícanos qué es un médico familiar para los que no sabemos. Mira, como tal, un médico familiar, el enfoque no solamente es al individuo, sino también es al sistema con el que interactúa, que sería su familia, incluso también al sistema con el que interactúa la familia, que sería la comunidad. Como tal, un médico familiar es un médico familiar y comunitario. Tendríamos que enfocarnos no solamente en el individuo, la familia y la comunidad, sino en los problemas o las causas que pudieron generar ciertas enfermedades, ciertas patologías, y tratar de evitarlo. Por ejemplo, incluso saneamiento de áreas verdes, o sea, no nomás se enfoca en la salud, sino también en los factores. En el externo. Exactamente, en los factores que determinan la salud, para tratar de corregirlos. Como, no sé, el clima o la contaminación en ciertas zonas. Exactamente, por ejemplo, no es necesariamente el hecho de que tú vas a intervenir en el clima, porque pues no puedes. No. Sino que hay algún tipo de fuente que pudiera estar ocasionando problemas para la salud, tratar de reportarlo con las autoridades pertinentes para tratar de que esa comunidad o esa familia mejore sus... Y no siga desarrollándose mal. Sí, básicamente el médico familiar también se enfoca en factores de riesgo. En México, lamentablemente, pues no está tan desarrollado en ese aspecto, sino que básicamente te tienen en un consultorio. Viendo a una persona por turno y... Pero tú, en teoría, en esos 15 minutos que tienes por paciente, tendrías que también tratar de ver un poquito más allá de eso y enfocarte también en los factores que determinan la salud de ese paciente para tratar de elevar su salud, incluso también la salud de su familia.
o de los seres cercanos a él. No, es una labor titánica que creo que aquí en México, bueno, de momento no. Sí, lamentablemente en México nos enfocamos más en el factor curativo o en el factor incluso posterior, que sería el... Cuando ya está el... Sí, o sea, cuando ya se estableció y también lo que se puede hacer para tratar de sanearlo, pero no tanto en prevenir. Y pues eso es como que también un poquito lo lamentable. Se pueden hacer campañas y demás, se está tratando de hacer algo, pero estamos no muy tienen en el pañales. impacto sí, que nos gustaría, pues, recuerdo un programa Prevenims, Sí. donde sí se hacen pláticas, se dan información. Sí, de hecho también en el sector en el Secretaría de Salud estaban también las pláticas, que hacías pláticas semanales o mensuales con la comunidad, pero pues la verdad es que... No acude la gente, sí, Exactamente. por eso se cierran los programas, porque no hay como que a quien le interese. Exactamente, es más bien acuden, pero porque tienen que, no tanto porque realmente les interese. Y al momento de que estás ahí por obligación, no por gusto, pues no, ya pues no se aprende pierden nada. muchísimas cosas. Sí. Qué mal que no se esté aprovechando todo el potencial de los médicos familiares, y creo que en el episodio pasado que platicábamos con el doctor Partida también hablábamos de cómo las instituciones a veces pues exigen tanto que se merma monumentalmente el trabajo. Te desgasta muchísimo. Poco a poco te va desgastando la institución y tú también incluso al principio eres como de que, voy a hacer esto. Y después como que, ya me harté. Siguiente. Pero pues ahí estamos, tratando de hacer lo mejor posible. Bueno, yo antes de conocerte, de conocer al amor de mi vida, pues no sabía exactamente qué hacía en médico familiar. Y sí, pues como los veo que los tienen encerraditos en un solo consultorio, dije, bueno, ha de ser algo sencillo, ¿no? Y ya que me adentré más pues a su formación, que vaya, qué desgracia que no estemos aprovechando todo lo que saben. Pero aquí sí vamos a aprovechar un poquito que te tenemos. Perfecto. Y vamos a pasar a la pregunta del millón. ¿Google o ChatGPT contra el médico familiar? Sabemos que actualmente tenemos la facilidad de estar en contacto con las inteligencias artificiales, aparte de Google, que ha sido desde hace algunos años como una enciclopedia andante electrónica. ¿Y cuántos pacientes no te llegan diciendo ya, yo ya investigué lo que tengo y ya sé qué me tiene que dar? Sí, efectivamente. ¿Cómo lidias? ¿Cómo le haces? Porque aparte que es poquito el tiempo que tienes como para decir, a ver, ¿quién es el médico aquí? ¿ChatGPT o yo? Sí, definitivamente ha llegado muchísimo más pacientes. Me sorprende porque uno esperaría que serían puros pacientes jóvenes o puros pacientes adultos jóvenes. Pero no, de hecho me llegan también muchos pacientes ya mayores o incluso adultos ya en los 70s, 80s que hasta me dicen es que yo busqué y tengo este diagnóstico y hágame lo que me dice aquí. En primera, pues tenemos que tratar de ser empáticos con el paciente. El paciente tiene un problema, tiene una afección y pues tenemos que tratar de ver por qué está tan desesperado o por qué quiere que se le haga ciertas cosas. Entonces yo empiezo siempre o trato siempre de empezar pero a ver, ¿qué es lo que siente? O sea, ¿por qué cree que tiene tal cosa o tal padecimiento? Y es cuando empiezan como a, digamos, como relajarse o no estar tan tensos y ya te empiezan a contar. Por ejemplo, me ha llegado pacientes que dicen, tengo una faringoamigdalitis bacteriana porque me duele la garganta, entonces ChatGPT me recomienda tantos antibióticos, casi hasta las dosis. Y tú, híjoles. ¡Qué atrevido! Le digo, no, pues primero permítame, porque también va a depender mucho de la actitud del paciente. A ver, permítame primero explorarlo para ver si realmente tiene ese tipo de infección o algo. Generalmente, no es ley, pero generalmente una afección bacteriana va a haber un ataque del estado general, fiebre a mayor de 38.5, puede haber puntos blanquecinos, descarga retronasal verdosa, o sea que se ven mocos verdosos, amarillentos. Y eso no lo puede ver ChatGPT. Exactamente. Hay muchos signos que puedes ver en el paciente para pensar que efectivamente tiene una infección bacteriana o una infección viral. Recordando que en el medio, el 90% de las infecciones son virales. O sea que las virales son las que no ocupan antibiótico. Lamentablemente, y eso no es tanto culpa del paciente, es culpa de las farmacéuticas, incluso de la desinformación que hay, que para todo te dicen no ocupas un antibiótico.
O antes incluso también había muchos colegas que para todo recetábamos antibióticos. Por si sí, por si no. Exactamente, incluso también antes pues estaba esto de la venta libre de antibióticos, hasta hace relativamente poco, Sí, tenemos más o menos 20 años me parece, es que ya empezamos a tener una restricción con ciertos medicamentos. Pues sí, yo recuerdo que en las tienditas antes se vendía que la terramicina. La terramicina, el trimestoprim, sí. Me duele la panza, ve por una terramicina a la tienda, y en la tienda la vendían. Y pues lamentablemente todo eso ya hizo merma, ya hizo malla, de que pues si los pacientes antes lo obtenían fácil, lo quieren tener fácil. Fácil otra vez. Sí. Entonces pues sí, es un poquito pues complicado el hecho de explicarle a un paciente que tome o no tome el antibiótico para una infección viral, ¿Se va a aliviar? se va a aliviar en un periodo 15, incluso hasta 20 días, que se quiten completamente los síntomas, 3 a 5 para que empiece a haber respuestas con el tratamiento. Pero lamentablemente también tenemos este efecto de inmediatez, que como ya todo lo tenemos rápido, queremos aliviarnos rápido y pues no somos máquinas. No la queremos padecer para nada. Entonces, pues sí es complicado. También clásicos dolores de cabeza, que tengo un tumor. Clásico dolor de ojo, cáncer de ojo. Exactamente, entonces pues sí hay muchísimas patologías que nos pueden dar la misma sintomatología, entonces no todo es cáncer, no todo es lupus, diría House. Entonces pues sí tenemos que mínimo investigar un poquito para ver qué es lo que tienes, exactamente. Sí, no nos adelantemos. Digo, si tú ya tienes un historial clínico porque un médico te fue armando tu diagnóstico, pues es diferente que llegar. Le pregunté a ChatGPT por qué me duele el brazo. Y recordemos también que las inteligencias artificiales siempre van a tener un sesgo de confirmación por parte tuya. Si tú, por ejemplo, le dices, Chat, me duele el brazo, tengo un infarto, probablemente Chat te va a decir, oh, qué bueno que lo notaste. Exactamente. Yo te sugeriría, afortunadamente todavía te ponen, yo te sugeriría acudir con un médico para que te revise, pero te van a confirmar diciendo de que en un cierto porcentaje de la población puede haber esta patología, y entonces realmente tú estás buscando que te confirmen el diagnóstico, no estás buscando un diagnóstico. Entonces por eso mejor ir con un médico. Definitivamente. O cualquier persona de la salud, también psicólogos, psiquiatras, también en otras patologías. Sí, dependiendo de tu afección. Igual en ocasiones pues se hace un trabajo multidisciplinar, el que yo detecto que esta situación que traes de salud no es 100% de aquí, sino necesitamos ayuda de un nutriólogo, necesitamos ayuda de un psiquiatra y pues a buscarle. Entonces sí, no todo es cáncer. ¿Y en qué momento sí podrías decir que vale la pena buscar información en Internet? ¿En qué momento podemos decir que Yo consideraría, por ejemplo, si tienes un acceso complicado a un sistema de salud, pero pues si tienes un acceso complicado, muy probablemente va a ser más difícil tener acceso a Internet. Sí, o sea, seamos sinceros, generalmente todas las personas que buscamos información en Internet es porque estamos en una urbe o estamos cerca de un servicio de salud. Aquí yo lo recomendaría más bien cuando tienes algún tipo de pregunta que es a lo mejor un poquito difícil de expresarla con algún incluso médico, porque a lo mejor la consideras tonta o X. Entonces a lo mejor ahí te podría orientar un poquito, pero también, o sea, a lo mejor ya tienes la orientación y ahora sí confirmarlo con el médico. Sí, o sea, y también cuando a lo mejor ya tienes un diagnóstico, por ejemplo, diabetes. Pues quiero saber más o menos qué alimentos puedo consumir con la diabetes. Aquí no vas a tener nutriólogo y a lo mejor el nutriólogo no te dio el plan completo. Pues bueno, quiero ver si a lo mejor la manzana me la puedo comer con la diabetes. Quiero ver si a lo mejor este panecito que tiene los 4 sellos, 5 sellos, puedo comer. Obviamente no, pero pues... Bueno, sí. Pero sí, a lo mejor algunas cosas sencillas, por ejemplo, no sé, actividad física, tengo diabetes, ¿qué tipo de actividades o deportes puedo hacer? Ahí sí a lo mejor Chat te puede orientar un poquito, también Google te puede orientar un poquito en qué aspectos puedes cambiar en tu vida para mejorarla teniendo X o Y patología. Por ejemplo, muchas veces se menciona en la hipertensión la dieta DASH. Entonces, pues ahí investigas qué es la dieta DASH, porque a lo mejor al médico se le pasó a decirte qué es la dieta DASH. A lo mejor ahí ya puedes empezar a orientarte un poquito más. No estoy ahora sí como que satanizando, pero... Tampoco supliendo. Exactamente. Yo siento que para establecer un diagnóstico definitivamente tienes que ir con un profesional. Para llevar un tratamiento definitivamente tienes que ir con un profesional. Pero para a lo mejor actividades preventivas
o acciones secundarias, por ejemplo, actividad física, alimentación, por ejemplo, cómo dormir bien, qué actividad física me recomiendas para tal. O sea, ahí sí a lo mejor sí se puede un poquito de la orientación. Obviamente ya después vas a tener que ir con el experto para que te den un plan ya más a tu medida. Ya cuando comenzaste a hacer ejercicio, a lo mejor ya no te es suficiente la caminata de 20, 30 minutos que te recomendó y necesitas Por más. ejemplo, tengo muchos pacientes con obesidad y que tienen desgaste en las rodillas y que me preguntan, oiga, pero ¿a poco sí será que estoy gordito el que me duele la rodilla? Ahí, por ejemplo, puedes investigar, chat. Oye, ¿es cierto que si soy gordito me van a doler las rodillas? Muy probablemente chat, porque yo lo hice, te va a poner que sí. Entonces, en esos aspectos que a lo mejor son preguntas que el doctor ya te confirmó y tú piensas ¿No o le crees que, a lo mejor ahí sí, porque muy probablemente chat o incluso Google o demás te van a poner que pues que sí, o sea. Exactamente, el rojo es rojo, aunque quieras cambiarle de color, el rojo es rojo. Entonces, lamentablemente sí, a veces, por ejemplo, también tu interacción con el médico no es tan buena en el aspecto de que no tenga la suficiente confianza como para estarle haciendo varias preguntas. A lo mejor y ya le preguntaste algo y ya, pues el complemento puedes a lo mejor buscarlo. Pero volvemos a lo mismo, siempre ya teniendo un diagnóstico y un tratamiento. Y ya establecido por un profesional. Exactamente, entonces ya tendrías más bien las acciones preventivas, ahí sí puedes buscarlas. Incluso hay folletos y demás que ya están hechos por profesionales que puedes descargar en internet y eso sí te ayuda. Pero como tal, querer establecer un diagnóstico, no, porque muy probablemente tú vas a tener un sesgo de que a fuerzas quieres tener cáncer, que a fuerzas quieres que se te haga una tomografía. Voy a escribir de tal manera que me tenga que confirmar que tengo Entonces cáncer. Ahí sí yo recomendaría que para eso definitivamente no, para lo demás a lo mejor podría ser un poquito. Hay demasiadas inteligencias artificiales y bueno, hace poquito leí un artículo, si recuerdo las referencias se las ponemos en la descripción, pero hablaba de la salud mental y de cómo este sesgo de las inteligencias artificiales estaba empezando a disparar brotes psicóticos. Sí. Porque como efectivamente está programada para alabar tus preguntas o decir, ay, qué buena idea, o qué buena observación, o tienes razón en esto, si tú pues continúas con tu idea errónea y te la refuerzan a la larga, hoy te metes en un problema porque pues no te confronta. Vi hace poquito un video de un muchacho que decía, bueno, aquí te voy a enseñar un hack de cómo hacer que ChatGPT no te dé la razón siempre. Y es literalmente ponerle, no siempre me des la razón en esto, quiero saber bla, 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 bla. Y digo, en serio, o sea, de todos modos te está haciendo lo que le estás pidiendo. El problema es que siempre estás teniendo un sesgo confirmatorio con chat. Por ejemplo, también hablando de salud mental un poquito, yo también hace poco vi un video en el que estaban hablando que en España hay un incremento también en lo que sería el hecho de que ya las personas no van a terapia, porque para ellos la terapia es chat. Están sustituyendo. Pero volvemos a lo mismo, o sea, tu interacción es con alguien que siempre te está confirmando o que siempre te está diciendo que tienes la razón. Entonces vas a generar muchísima menos tolerancia a la frustración cuando estés interactuando con otras personas. Por eso ya actualmente tenemos a muchas personas que ya no quieren hablar con otras personas, mejor con chat. Ahí lo único que estás haciendo es aislarte más todavía. O sea, se están agravando los... Y pues cualquier tipo de problema psiquiátrico, psicológico, el aislamiento es de lo peor que puedes hacer porque vas a incrementar los síntomas. Probablemente a corto plazo te va a ayudar, pero a largo plazo no. Es peor. No, entonces, de verdad, no lo hagan. ¿Qué cosas básicas deberíamos saber de salud aunque no seamos doctores? Por ejemplo, signos vitales, el hecho de que saber que 60-100 es la frecuencia cardíaca normal. Si está abajo de 60 tenemos que buscar por qué. Si está arriba de 100 tenemos que saber por qué. Okay. También tenemos que verificar un ritmo estable, que no tenga, por ejemplo, pequeñas como piquitos o variaciones, o que, por ejemplo, no haya pulso en cierto momento. Eso después no vuelve a ver. Entonces tenemos que verificar y siempre la frecuencia cardíaca y el pulso tienen que ser el mismo. Si no es el mismo, estamos hablando de una probable arritmia, entonces sí tenemos que buscar o tenemos que investigar el por qué. También de preferencia siempre hacernos un chequeo anual, glucosa, colesterol, triglicéridos, biometría hemática,
estudio de la orina, solamente para saber que andamos un poquito bien. Todo está funcionando. Y ya cuando hay variaciones, ahora sí acudir con el médico. Aquí está algo raro. Exactamente. Mejor pregunto. También, por ejemplo, cada 6 meses, cada año, dependiendo, el hacer un chequeo visual. Ahí sí, ¿cómo podemos saberlo fácil? Con la tarjeta de SNED, que podemos ver más o menos si estamos viendo bien o no. Si vemos que ya hay una variación, pues órale, vámonos con el profesional. Con el oftalmólogo, ¿no? Exactamente, hablando otra vez de signos vitales, la respiración, 16, 18 es un poquito difícil de detectar porque tú cuando ya conscientemente lo estás valorando o numerizando, ya tú mismo lo estás modificando, entonces esa sí es un poquito variable. Temperatura. ¿Cuál es la temperatura normal? 36.5 es lo normal, hasta 37.5 se podría considerar febrícula, más de 38.5 hay que ir al médico. Ya, corre. Sí, definitivamente, porque tenemos que ver qué es lo que está ocasionando esa fiebre. También presión arterial. Actualmente ya se modificó, antes era 130/80. ¿Lo normal? Todavía lo normal. Actualmente mayor de 120 con factores de riesgo y estás en el escáner de la hipertensión. Entonces, dependiendo de esos factores de riesgo, tienes que ir con el médico para ver si tienes un riesgo cardiovascular alto o bajo, y si sí, incluso a lo mejor ya empezar tratamiento dependiendo de... Qué curioso. ¿Y por qué se cambian los valores? O sea, ¿por qué antes era 130/80 y ahorita ya no? Generalmente, y se ha visto, por ejemplo, en las guías de la ADA, en las guías de la AJA, es porque a largo plazo vas a disminuir las complicaciones o las secuelas de una hipertensión o de una diabetes mal controlada. Por ejemplo, antes hasta 110 podía decir que era lo aceptable de glucosa. Actualmente más de 100 ya estás en prediabetes, entonces tienes que ver por qué tienes la prediabetes. De lo que se entera uno. Lamentablemente ya el mundo nos está haciendo como a todos diabéticos hipertensos, pero hasta cierto punto es para que a largo plazo no tengamos consecuencias tan fatales o tan letales. Desarrollar. Exactamente. Casi sigue siendo lo mismo, o sea, cambios en el estilo de vida, cambios en lo que es la alimentación, actividad física, para que incluso desde eso ya estadio y estés empezando a hacer cambios, para que a largo plazo te ayuden. Entonces se modifica, pero no se modifica, pero sí tienes que ver el aspecto de, si ya tienes una frecuencia cardíaca, una presión arterial más de 130/80, ya tienes que estar investigando por qué. Bueno, creo que hasta ahorita yo sigo en 120/80 cuando me voy a revisar. Entonces hasta ahorita es muy importante estar viendo también ya eso. Qué bueno que cambien, tienes razón, es prevención para no dejar que se siga desarrollando. Bueno. También otros consejos de la salud, actividad física, y ya lo explicó el doctor Partido en la otra episodio. Sí, porque se conocen, son amigos. Sí. Es muy importante la actividad física porque a largo plazo vamos a desarrollar masa muscular que nos va a ayudar a movernos, no estar en una camita. Nuestra protección contra enfermedades crónico-degenerativas son los músculos. 10,000 pasos. Al día. Está canijo, pero 10,000 pasos. Bueno, el mínimo son 8,500, pero los 10,000 ya 10,000 pasos ya se ha comprobado, que es como lo que más te ayuda. Bueno, sí dijo que entre más camines muchísimo mejor y hasta nos regaló... Incluso también el correr aumenta lo que sería el tamaño de los telómeros, que son unas pequeñas como patitas que tienen los genes y demás cosas, que nos puede prolongar lo que sería la vida. Entonces también correr nos ayuda muchísimo. No me imagino yo corriendo. Bueno, sí hago cardio pues, pero no... Pero sí nos ayuda muchísimo. También una alimentación, tratar de llevarlo lo más libre de lo que sería conservadores, azúcares refinadas, harinas refinadas, grasas saturadas. Se pueden consumir carbohidratos, que vendrían siendo azúcares, pero de preferencia lo más natural posible. Panes sin tener azúcar arriba, solamente pan de preferencia integral. Te van a salir con que no me compré la donita y es polvoreada de azúcar, pero le quité el azúcar. Ajá, entonces, ya con eso. No, sí, todos los productos que tengan sellitos, tratar de disminuirlo lo más posible. Sí, fíjate que a mí sí me funcionó lo de los sellitos, o sea, los veo y digo, ay, mejor me como una manzana. Si ves unas galletitas de 4 sellos o 6, bueno, la de 2 sellos. La de 2, sí. Ya mínimo, estamos incluyendo un poquito más. Sí, influyó. Bueno, creo que fue una buena estrategia del gobierno mandar a marcar los productos. Y bueno, esto nos va a servir como una mini guía de ya saben, tomar sus signos vitales base, cómo andan, para que cuando haya variaciones, pues no le piensen y corran con su médico. Ay, tomar agüita. Vamos a una ronda rápida de mitos.
Tú nos vas a decir si esto es, pues, cierto o falso. Va. ¿Va? Si me duele el lado izquierdo del pecho, es un infarto seguro. No, falso. Si bien sí es como un factor tener en cuenta también el entumecimiento mandibular y demás, siempre tenemos que ver todo el contexto. Si la frecuencia cardíaca está estable, si tu riesgo cardiovascular es bajo, muy probablemente tienes o un dolor muscular o un dolor articular, o a lo mejor dormiste mal y eso puede provocar lo que sería el entumecimiento del hombro. Si bien no necesariamente es un infarto, pues sí, ahí sí tienes que acudir con tu médico porque pues tengas lo que tengas, vas a ocupar algún tipo de tratamiento o algún tipo de terapia para empezar a hacer movilizaciones y demás. Entonces tienes que ir, pero muy probablemente te vamos a descartar que sea un infarto. Un infarto. Muy bien. La fiebre alta siempre es peligrosa. Sí, no. En niños sí, porque puede ocasionar ataques epilépticos por fiebre. Entonces sí es importante estarla checando. Y la fiebre elevada también, dependiendo del tiempo que pase, tu cuerpo va a empezar a atacarse a sí mismo. Me gusta la analogía de que no juega con terroristas o eso, todo o nada. Nos vamos Entonces, todos. como tal, fiebre alta siempre tenemos que ver por qué. Y más por el tiempo de evolución, porque hay fiebres que son agudas o crónicas. O sea, agudas que son de horas, días y hasta ahí. Y otras que ya son crónicas, que ya son semanas, meses. Y esas sí pueden ser tumoraciones y demás. Ay, eso no sabía que sí podía una persona vivir con fiebre alta durante semanas. Y generalmente, por ejemplo, pueden ser por linfomas o algún tipo de cáncer. Estamos hablando de arriba de 37.5. ¿Hasta 37.5? Sí, se tiene que vigilar eso. Sí, es constante. Pues Mínimo tienes que hacer unas reacciones febriles para ver que no tenga algo. Que bien, las reacciones febriles ya no son tan confirmatorias, pero pues te orientas con lo demás clínica y demás. Entonces sí es importante. Oh, mira, interesante. Un resfriado con antibiótico se cura más rápido. No, ya el hecho de que sea resfriado ya nos habla de viral, entonces nada de antibiótico. Volvemos a lo mismo, siempre se ocupa una exploración completa para verificar si efectivamente es un cuadro viral o bacteriano. Si es un cuadro bacteriano, claro que se te va a dar antibiótico. Si es un cuadro viral, no se te va a dar antibiótico. Nomás se te va a dar un sana, por eso dicen, ay, si tu paracetamol y vete, pues es lo que necesitas, ¿no? Exactamente. De acuerdo. El paracetamol tan despreciado y tan buenísimo que es para tantas cosas, sí. Si no me duele, no está mal. Falso. El aspecto de que no haya dolor quiere decir que todo está bien es una pequeña falacia. La diabetes no duele, la hipertensión no duele. Entonces, hay más bien... Podríamos modificar un poco la pregunta en el aspecto de que si recibí un golpe, no me dolió, ¿está bien? Puede que sí. Si a lo mejor en ese momento no te duele, pues bueno, va. Si empieza a haber dolor, ahí sí ya tenemos que acudir con el médico. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que puede haber fracturas por estrés. O sea, el hecho de que probablemente en ese momento no hay fractura, pero el estar pisando o el estar utilizando lo que sería ese hueso o esa articulación puede generar una fractura por estrés. Entonces ahí sí puede haber problemas. También, por ejemplo, hay muchas personas que tienen el umbral al dolor muy alto. Sí. Si, por ejemplo, caíste de cierta altura, tu brazo no se mueve del todo bien, pero no te duele, mejor sigue con un médico, porque probablemente algo no quedó bien. Exactamente. Bueno, también es importante conocer qué tan tolerantes somos al dolor. Si nos conocemos tolerantes, pues mejor revisarnos nomás por pura prevención. Por ejemplo, también caídas, traumatismos craneoencefálicos. El hecho de que pues me caí, pero pues parece que todo bien. Y me pegué en la cabeza, pero no todo bien. No me duele, pero pues a lo mejor estoy un poquito mareado, veo un poquito borroso, a lo mejor vomité una vez, quedé inconsciente en ese momento, hay que ir con un médico. Como el caso del niño que recientemente pasó, que se había golpeado, se fue a la escuela, pues los papás no lo llevaron al médico, se lo mandaron a la escuela y ya en la escuela se empezó a sentir mal. Pues el maestro dijo, ¿sabes qué? Yo tengo mi protocolo a seguir ante esta situación, hablo a sus papás que se lo retiren y ya los papás lo llevan al médico, el niño lamentablemente fallece. Pasó a otro plano y ahí culpan al maestro. Sí, definitivamente. O sea, siempre que haya una caída fuerte, hay que ir con el médico. Aunque nos duele o no nos duele. Aunque te levantes en ese momento. Ajá. Estamos hablando de caídas fuertes. Porque sí, también o sea, no de que, ya, no, o sea, no.
También, pues, si tienes a lo mejor osteoporosis y por eso te fracturas, sí. bueno, pues. Sí. Pero volvemos a lo mismo, todo es un contexto, o sea, no hay absolutos. No es el hecho de que me caí, pero pues fue leve, entonces no tengo que ir con el médico. Si tú tienes una salud adecuada, si estás relativamente joven, si a lo mejor tu musculatura es adecuada, pues bueno, puede que sí, efectivamente, no te vas a tener nada. Sobrevivas y no pasa Pero nada. pues si es una persona mayor, 70, 80 años, que aunque nomás se tropeció, tenemos que ir porque a lo mejor ya hay desgaste de huesos, hay sarcopenia, hay ciertas limitaciones que tenemos que verificar que no haya una fractura. Por ejemplo, pacientes que a lo mejor estaban en las maderas, se cayeron, incluso hasta no se terminaron de caer, pero después de estar con eso hay un poquito de molestia, dolor al momento de caminar, si tiene una fractura de L o T entonces pues sí es importante el aspecto de, aunque no haya dolor, pero fue algo importante, mejor vayamos. No hay que descartarlo tan rápido. ¿Cierto o falso que los médicos siempre te quieren sacar dinero? Cierto, nada. No, falso. Siempre, obviamente, va a haber médicos buenos, médicos malos, como pues todo como en esta todas vida. las profesiones. Lo que sí, por ejemplo, en institución jamás te vamos a querer sacar dinero. Eso sí es como que bien sabido. Si ya el médico te cita por fuera, pues ahí sí ya tenemos que empezar a sospechar, ¿verdad? Pero un médico familiar, por ejemplo, siempre he visto que, por ejemplo, el caso de que quitaban el líquido de las rodillas. A ver, gente. Sí, eso fue muy chusco, muy Sí, momento humilde de la humanidad. El médico de una institución lo menos que quiere son pacientes, si somos sinceros. Entonces, lo menos que va a querer el médico es verte ahí. Entonces, te va a dar lo que sea necesario para que no estés ahí. ¿Por qué? Porque hay otros pacientes que están en espera. Entonces, tenemos que tratar de ser lo más resolutivos posible para pues, no tener tantos pacientes y también nosotros llevarnos un poquito más relajada. Entonces, el médico de institución jamás te va a querer ir. Médico privado, hay excelentes médicos privados y hay otros que también no son tan buenos. Ahí el hecho de que, por ejemplo, si un médico te está citando cada semana y cada semana te está cobrando por X o Y, a lo mejor si es por aplicación de algo, pues bueno, ahí sí te lo creo. Pero si nomás es para verte y decirte, no, pues vamos bien. Sigues bien. Ahí sí a lo mejor tenemos que empezar a ver que es algo un poquito raro. Si tú te sientes bien con eso, pues adelante. Pero pues ahí sí a lo mejor ya tenemos que ver por qué. El médico jamás va a querer como sacarte dinero nomás por nomás. Okay. O sea, ese médico también va a tener de seguro varios pacientes que a lo mejor ya se quejaron o tienen Y o cuál situación. Entonces a lo mejor pues preguntar si ya... Referencias. Ajá, referencias para ver pues ese médico pues si es medio cobralón o no. Cita cada semana por X o Y padecimiento y a lo mejor eso no implicación o algo, pues bueno, ahí no te está cobrando a lo menos, sino que te está generando. Está justificado. Exactamente. Cada 2 semanas, por ejemplo, para fracturas o cosas así, para rehabilitación, pues sí, ahí te están valorando. Obviamente sí se necesita. Entonces sí es necesario. Si es un resfriado y te está citando a lo mejor al día y te está cobrando, pues entonces a lo mejor, pues, pensaría que no. Exactamente, todos sabemos que más o menos 3 a 5 días para que empiece a haber cambios en el tratamiento. A lo mejor ahí sí te puedes citar para ver si hay un cambio en el tratamiento. O si hay que reajustar. Exactamente. Y ya más o menos 2, 3, incluso hasta 4 semanas para que se quite la tos, la famosísima tos que te da después del cuadro gripal o el cuadro bacteriano, se quita hasta un mes incluso después para que no se desesperen. Exactamente, no vayan con el médico. Y no vayan con el médico, ahora si ustedes cada semana no se me ha quitado. Para ver que o sea, puede ser hasta un mes. No están buscando nuestro dinero nada más. No. Y siempre pues hay que ir buscando a alguien con quien se sientan cómodo y les dé la tranquilidad y seguridad de que se les está atendiendo bien. Yo la verdad tengo mi médico de institución, yo así siempre voy, de hecho al rato tengo cita. Y estoy muy a gusto, sí me siento escuchada y cuidada. Tú, aparte de ser médico, gamer y una persona real, porque estamos aquí. Soy chat. Soy ChatGPT. ¿Tú cómo cuidas tu salud tú misma? Ay, joles, pues es difícil. Por ejemplo, apenas estamos empezando desde hace poquito ya a hacer actividad física, trato de hacer ejercicio todas las mañanas, porque pues es el poquito de tiempo que tengo libre. Tratar de comer mejor es difícil, o sea, yo entiendo muchas veces a mis pacientes cuando no bajan ciertos kilos, por ejemplo, de una consulta a otra, y que me dicen, no, es que yo comiera bien. Yo, señora, yo no como bien, o sea, seamos sinceros, o sea, si no ha bajado de peso, puede que a lo mejor se esté escapando de esas cositas, o a lo mejor actividad física o demás.
Pero bueno, volviendo a mi persona, trato de comer lo mejor posible, incluir un poquito más de verduras en la alimentación, carnes tratar de bajar lo más posible, pan, tortillas, harinas, tratar de bajarlo. Es difícil, es complicado, todo Sí, sabe muy rico. es que está muy delicioso. Sí. A la larga tenemos que pensar también que ¿Qué repercusiones va a tener ese pancito diario? Sí, Exacto. la diabetes es muy fea, la hipertensión, la dislipidemia. Entonces, poquito a poquito, pero tratar de evitar que a largo plazo desencadenemos esos factores. Pero definitivamente actividad física, porque si no, yo no quiero estar en una camita. Entonces... No, sí te motivan, ¿no? Bueno, ver las afecciones que tienen tus Sí, definitivamente. pacientes. Por ejemplo, hay ocasiones, volvemos a lo mismo, yo soy una persona floja, la verdad. O sea, soy una persona muy pachorruda en el aspecto de que yo 1000 veces no estaría en un gimnasio. Yo prefiero dormir Pero pues sí tenemos que, por ejemplo, veo a mis pacientes, a mi paciente de 54 años que ya está ciego por la diabetes, veo a mi paciente que ya lo amputaron, veo a mi paciente hipertenso que ya le pegó su segundo infarto y que seguimos igual. Entonces, pues bueno, es en base a ellos, lamentablemente, pero pues en base a ellos, dicen, no, pues sí tengo que cuidarme, tengo que tratar de hacer cambios en lo que sería mi actividad. Por ejemplo, fumar, pues sí, definitivamente yo jamás he fumado, si acaso 1 o 2 veces, pero nomás fue como de... Adiós. Sabe malo, adiós. Exactamente. Alcohol, pues sí, también, o sea, hay épocas y para todo. Entonces, pues sí, ya actualmente ya da gastritis, entonces... Y sueño, da sueño entonces, pues temprano. ya, también el alcohol muy poquito, tratar de dormir lo mejor posible, generar un hábito de sueño también es difícil. El hecho de que estaba diciendo que el hábito de sueño es muy importante, el hecho de toda tu habitación oscura, no tomar líquido después de, por ejemplo, las 8 o 9 de la noche, dependiendo de la hora que uno se acueste, tratar de no tener nada de pantallas, nada de lucecitas, o sea, todo eso te va a ayudar a que tener un sueño más reparador y también a la larga te va a ayudar. Entonces también eso estoy tratando de incorporarlo. Pues es difícil, es complicado y más por el estilo de vida que hemos llevado, sí. Tratar de caminar lo más posible. O sea, sí son pequeños cambios que pues está uno tratando de hacer, que es difícil, va a haber recaídas, pero pues a fin de cuentas tenemos que tratar de superar. Y también pensar en el por qué. Ajá. O sea, lo estoy haciendo. Yo en alguna ocasión les decía, no, pues yo me motiva a hacer ejercicio, pero casi toda mi vida me gustó hacer ejercicio. Hubo una época en que lo dejé de plano, pero ya lo retomé y digo, no, es que yo cuando llegue a grande quiero poder ir al baño sola. Exactamente. O sea, poderse limpiar la cola uno mismo. Sí, yo sola, sin pedirle a nadie. Entonces, pues sí, o sea, definitivamente es difícil, pero tenemos que tratar de hacer pequeños cambios en nuestro día a día para tratar de generar buenos hábitos a futuro y pues una salud adecuada también a futuro. Sí. Tuve un acercamiento, yo casi no conozco personas, o que yo sepa, que me platiquen, que se automedican con suplementos. O sea, bueno, es que también es como una plática muy común entre gente, ¿verdad? Pero recientemente me topé con una personita que le gusta mucho un suplemento que yo sé que tiene un corticosteroide. Y mi idea de los corticosteroides es que pues, sí se tiene que hacer con cuidado. ¿Tú qué opinas de que uno se automedique y todavía de paso ni siquiera investigue el qué se está tomando? Definitivamente es muy peligroso el aspecto de, por ejemplo, hay muchos medicamentos que no son medicamentos, son suplementos alimentarios naturistas que tienen corticoides y de hecho hay una lista que incluso hasta creo que la Profeco la sacó, hay una lista de todos los medicamentos, el nombre que viene comercial y la formulación y tienen esteroides, o sea, todo eso a largo plazo va a afectar porque puede generar un síndrome de Cushing, puede generar enfermedades autoinmunes, o sea, hay muchas complicaciones que puede generar el que tú estés consumiendo un medicamento y que no sepas ni siquiera que tiene. Y es a veces también como la hipocresía de los pacientes, ahí dispensen, pero por ejemplo, a mí me cuestionan cuando doy, por ejemplo, un paracetamol y ¿por qué me lo da? Ajá. Y a la vecina les da un suplemento, mira, échemelo. O sea, me sirvió re bien, yo creo que te va a ayudar. Ajá, Y ahí sí. Luchita me lo recomendó y me ha servido bastante. Ahí sí, yo sí me enojo, la verdad, cuando mis pacientes empiezan con sus... Es que me lo recomendó mi comadre. Y así como de... Es más común de lo que pensé, pero sí. Sí, o sea, definitivamente
la gran mayoría de medicamentos que tienen que ver con articulaciones, o sea, de suplementos alimentarios que tienen que ver con articulaciones, ¿Con dolores? probablemente va a tener un esteroide y no lo va a veces no lo va a poner en la cajita porque pues son ventas menos. Entonces ahí sí, muy importante verificar que ahora sí, ahí sí ocupamos internet. Ese mismo medicamento, búsquenlo para ver cuál es la formulación real, porque muchas veces incluso hasta las cajitas ni siquiera tienen nada, o sea, nomás tienen el nombre del medicamento y ya. Y volvemos a lo mismo, o sea, ¿por qué un medicamento que viene ahí, qué es lo que contiene, el excipiente, todas las recomendaciones, hasta tienen instructivos los medicamentos? Sí. Donde vienen las contraindicaciones, donde vienen, por ejemplo, efectos adversos. Sí. ¿Por qué esos los cuestionan tanto? Y lo que no tiene ni siquiera el nombre a veces del medicamento, ese sí. O sea, lamentablemente en México, al menos en México yo he visto, y en diferentes partes donde he estado, que le creemos mucho a lo natural, pero ni siquiera sabemos qué es lo que contiene lo natural. O sea, ¿cómo sabes que esa plantita, para empezar, que viene esa plantita en el medicamento que te están diciendo, viene la cantidad o el gramaje necesario para que haga efecto esa plantita? Y también, ¿por qué estás incluyendo otras cosas que a lo mejor ni siquiera las pones? O sea, ¿eso por qué no lo cuestionamos? Pero sí cuestionamos. El doctor que me está diciendo que esto es lo que vamos a hacer. Es como también muchísimos charlatanes, que eso no los cuestionamos, eso no les preguntamos, eso no les decimos nada. Ya casi. Entonces volvemos a lo mismo. Si lo que quieres es... Yo creo que también es un poquito encaminado a lo del sesgo de confirmación. Si lo que quieres es una respuesta fácil para un problema complejo, pues nunca va a haber. Entonces, si el charlatán el charlatán con el que vas está diciendo, es que yo sí te voy a curar, vas a ver, esto. No, y hay un juego ahí psicológico, efecto placebo, porque también la persona a veces de verlo tan confiado de yo te voy a curar, te voy a hacer mejor, es como de... mi salvador. Volvemos a lo mismo. Si te están asegurando un 100% de éxito, muy probablemente no es real. Es cierto. Sí, aparte, no seamos tan curiositos. La amapola es una plantita, es una bella flor y no es muy sana. O sea, está prohibido tener aquí en México esa También, por ejemplo, flores. Muchos medicamentos vienen de origen natural. O sea, la medicina no está peleado con lo que sería la naturaleza o... No, vienen muchas al contrario. cosas. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico viene de la corteza de un árbol. O sea, pero ¿qué es lo que pasa con lo que serían los medicamentos? Los medicamentos se hacen estudios, se hacen pruebas y se hace un gramaje para ver que efectivamente esa esa corteza de árbol, estos gramos se necesitan para que tenga un efecto real en el cuerpo. Y se hacen estudios para confirmarlo. Entonces, señores, o sea, no cuestionemos tanto, más bien empecemos a cuestionar lo natural. Que sea todo. Exactamente, empecemos a cuestionar también lo natural, al charlatán, al fulanito, a fulanita, a ver, comadre, pero ¿por qué este medicamento qué tiene o qué? No, porque ellos no, a ver. Bueno, ahí sí, ya. Pero sí, a mí también me da coraje. Porque si bien lo platicábamos con el doctor Partida, el conocimiento empírico, pues es conocimiento también. Pero es un albur. O sea, bien te puede salir bien a ti, bien no te puede salir. Igual con los medicamentos, hay gente que tolera o sintetiza o aguanta mejor algunas cosas o les hace más bien, pero ahí la cosa es, bueno, yo siempre a mis conocidos amigos les digo, bueno, si el medicamento que te dieron no te cayó bien, dile a tu médico, porque o hay que ajustar la dosis o hay que buscar una variedad diferente de medicamentos. También muchas veces tenemos que, por ejemplo, me pasa mucho con mis pacientes con diabetes, introduces un medicamento o introduces a lo mejor ya insulina y la suspenden, que es que me sentí mal. A ver. Hay un periodo de ajuste. Un periodo de, digamos, como de adaptabilidad de tu cuerpo a ese medicamento o también a esa sustancia, por ejemplo, la insulina. Si tienes una glucosa más de 200, más de 300 y empieza un medicamento o la insulina o X
a bajártela, te vas a sentir mal. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya estaba acostumbrado a estar en super high. 200, 300 de... Exactamente. Entonces, el hecho de ya es llevarla a un punto de que a lo mejor ya lo normal o ya lo como lo que se ha demostrado que produce menos complicaciones a largo plazo, tú te vas a sentir mal porque tu cuerpo ya estaba acostumbrado a tener 300 y pues ya va a tener 100. Entonces, a lo mejor esos 200 pues no van a ser de agrapa. O sea, vas a batallarle a lo mejor durante unas semanas, un mes, o sea, pero generalmente máximo son hasta 3 meses y ya después ya, o sea, ya tu cuerpo ya se adaptó, dijo, ya se aclimató ya agarré la onda. y ya estamos en niveles estables. Por ejemplo, yo tengo pacientes que bajan de 200 y es como de, no, es que me siento bien mal, yo señora, pero es que a largo plazo se va a sentir bien. No, yo lo suspendí. Y pues bueno, están en su derecho, está bien pues, pero volvemos a lo mismo, o sea, cuestionamos lo que ya está comprobado y no cuestionamos lo que no está comprobado. Entonces como que a veces sí da corajito. Sí da un poquito de coraje. Pero pues bueno, libre albedrío. Pero bueno, esperemos que nos entre la espinita de investigarle o cuestionarle más a todo. Digo, no es de vivir pensando que si esto está bien o esto es como conspiranoicos, ¿verdad? Pero sí en tener un poquito más de consideración en qué es lo que le estamos aceptando a la comadre, al primo, al vecino, al hermano. Ay, hablando de hermanos, ahorita que me acordé, mi hermano me pidió que le mandáramos un saludo y yo se lo voy a cumplir. Saludos. Hermano. Pero bueno, ya nos platicaste un poquito de las cosas que tú en lo personal has estado haciendo que son útiles a largo plazo, que cuestan, pero quisieras agregar alguna otra pequeña cosa que tú consideres que a lo mejor que te falta implementar o que sería o el primer paso para que en el futuro nos ayude a mejorar la salud. No, pues básicamente tener una buena salud hasta cierto punto es fácil, pero pues es complicado el llevarlo a cabo. O sea, para tener una buena salud tenemos que dormir bien, comer bien, hacer actividad física, hidratarnos y vivir en un ambiente como que no tan lleno de estrés. O sea, realmente es fácil, el problema es llevarlo a cabo. Sí. Entonces, pues, ahora sí como que, por ejemplo, a lo mejor ahorita lo que ya implementé un poquito más sería alimentación, actividad física. A lo mejor me falta un poquito más de agua. El hecho, por ejemplo, de dormir mejor también lo estamos implementando. Y pues el estrés, que el estrés lamentablemente pues sí es lo más complicado, yo considero llevar. Pues tenemos que a lo mejor tener actividades recreativas. Sí. Por ejemplo, leer libros, jugar videojuegos. Algún hobby que te dé placer, o música, o ver películas. Incluso también eso nos orienta, por ejemplo, como médicos, a pensar que tienes a lo mejor algún tipo de trastorno depresivo, el que ya, por ejemplo, esas actividades que antes te hacían sentir bien, te hacían sentir pleno, ya no sientes nada o ya no quieres realizarla. Cuando pasa eso, también hay que acudir con un médico o un profesional, porque a lo mejor estamos experimentando un episodio de ansiedad, de depresión, burnout. O sea, hay muchísimas causas que pueden ocasionar eso. Entonces, pues sí. Siempre de la mano de un profesional, por favor. Pues bueno, vamos a ir cerrando. Me gustaría saber si nos quisieras pues platicar o recomendar algo por último para todas las personas que nos escuchen, nos vean o nos stalkeen. No, pues definitivamente tomar agüita, probióticos también nos ayuda para la flora intestinal. No pan, azúcar en exceso, no tortillas, refrescos, eso es cáncer. Casi. Ahí sí, para que vean, eso sí. Eso sí. Sí, entonces sí, definitivamente, pues tratar de llevar una vida lo más relajada posible, mientras pues se pueda. Tratar de convivir con tus familiares, esto también nos incrementa buenas lo que sería la salud. Con amigos, familia. Entonces, pues, tratar de ser felices y libres en lo que tengamos. Lo que se pueda a la mano, pues. Muchas gracias. ¿Tú ahorita no atiendes en la consulta privada? No, ¿sí? Por este momento no. Como acabo de mudarme aquí, casi, entonces apenas estamos viendo. Bueno, para quienes se atiendan en la Clínica 9, pues tienen la oportunidad de ser atendidos por el doctor Marcos. Y pues de mi parte es todo. ¿Algún dato
extra que quieras dar, ¿no? No, pues todo. Sería todo por el momento. Todo. Pues muchas gracias Muchísimas por haber gracias. aceptado esta entrevista, esta plática. Nosotros, bueno, tenemos muchos otros temas que son muy interesantes que hemos llegado a platicar, pero pues por el momento nomás les vamos a dar esta probadita. No, pues cuando gusten, Sí, acá andamos. si tienen alguna duda o quisieran conocer la opinión del doctor Marcos acerca de algún tema en especial, nos lo pueden dejar en los comentarios y pues nosotros le preguntamos con mucho gusto. Y por nuestra parte es todo. Muchas gracias por sintonizar este segundo episodio, más allá del enfoque de Producciones Schnauzer de Plata. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nos vemos. Bye. Bye.